Vamos a ver en este video un breve resumen de More Than a Numbers Game, A Brief History of Accounting, de Thomas King, un profesor universitario de contabilidad en Case Western Reserve University. No la escuchamos mucho en Panamá, pero solo para tener una referencia a lo importante de esta universidad, tiene entre sus alumnos y profesores 17 premios Nobel, lo que no es cualquier cosa. El libro se divide en 15 capítulos. Estos 15 capítulos, el primero es muy parecido a resúmenes que ya hemos visto con Jacob Soll en The Reckoning, con otros más que hemos visto en este canal en un resumen que hicimos de Double Entry, que fue un buen libro de resumen de la historia de la contabilidad. Nos resume la partida doble, pero algo muy parecido a esos otros dos libros. El capítulo 2 marca una diferencia con esos otros dos libros porque empieza a hablar de lleno en la historia reciente de la contabilidad. Se salta todo el medioevo, toda cosa, y llega directamente a los ferrocarriles y la importancia que la industria de los ferrocarriles, sobre todo en Estados Unidos, trae para la contabilidad con el impulso de las auditorías para poder supervisar de parte de los accionistas que no estaban ahí en el lugar donde los ferrocarriles se estaban haciendo, que pudieran supervisar a los administradores de las empresas en las que se invertía. Interesante, creo que es un buen capítulo y de ahí entonces marca una diferencia con estos otros dos libros que hemos mencionado. Quizás la crítica que tenemos que hacer es que se enfoca mucho en los Estados Unidos y es evidente, es americano. Y el tercer capítulo nos habla de el impuesto a la renta en los Estados Unidos a principios del siglo XX, que nos trae figuras en la contabilidad que ya existían, pero que tienen mayor impulso. El impuesto a la renta nos trae qué cosa? Conceptos como la depreciación, el manejo y costo del inventario para propósitos fiscales, el concepto de primero que entra, primero que sale, tiene un empuje cuando tenemos que determinar la renta del contribuyente. El capítulo 4 nos habla del sistema de costos y nos dice que producto del sistema de costos, compañías como McKinsey, que es una consultora de importancia, surgen. El costo de oportunidad desarrollado también a partir de la contabilidad, y la contabilidad gerencial nos dice en este capítulo, a 1925 había desarrollado todos los conceptos que hoy se usan. Los años que se le siguieron solamente se desarrollaron esos conceptos inicialmente ideados a 1925. Algo interesante en el capítulo quinto que nos habla de los disclosures o revelaciones es que el mundo empieza a entender, y él lo sitúa más o menos en la crisis de 1920, que el rol del contador como auditor es el de un mastín, no el de un sabueso. ¿Por qué? Porque la SEC es todo resumido en revelaciones o disclosures. Es decir, usted revela lo que la información tiene. Usted no puede prevenir un fraude, usted tiene que revelar la carencia que puede llevar al mismo. Usted no puede prevenir que alguien invierta mal, usted le puede informar al usuario lo que puede servirle como una información. De ahí entonces liga este concepto a la existencia de estándares y la necesidad de desarrollarlos. Y nos pone un caso ExxonMobil y British Petroleum, ambas en 2003 declararon un revenue de 225 millones. Sin embargo, una, Exxon, tenía el impuesto selectivo al consumo del petróleo dentro de ese revenue. BP no lo tenía. Ahí vemos entonces, en palabras de King, la importancia del desarrollo de estándares que nos digan si ese ISC forma parte del revenue o no. Y eso tiene un debate bien interesante y me gustó bastante este capítulo. El séptimo nos habla del concepto de la contabilidad como ciencia o disciplina académica. Nos habla de Wharton en la Universidad de Pensilvania, Dartmouth, una Ivy League también de importancia, y los primeros cursos de finanzas que no incluían contabilidad. El primer curso en 1900 a nivel universitario en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que sí tenía contabilidad, y en 1939 el primer PhD en contabilidad que se da en los Estados Unidos. Interesante, en 1939, menos de 100 años atrás, y no existía la contabilidad como la ciencia y disciplina académica que tenemos hoy. Wharton, en 1883, que empieza cursos de finanzas, no tenía formalmente créditos en contabilidad. El capítulo octavo nos habla del concepto de la inflación y lo dice bastante bien. Incluso hay una anécdota interesante que dice que para que veamos el costo de dinero en el tiempo,
por el método de inventario, es probable que haya inventario en algunas empresas americanas hoy valuado a precios anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El capítulo 9 nos habla de la volatilidad de los mercados y nos habla de cómo en los Estados Unidos se desarrollan estándares para poder contabilizar activos sujetos a volatilidad. Interesante, muy interesante, pero quizás no nos aplica a nosotros porque usamos nosotros NIA y NIF. Y quizás esta es la crítica, no la crítica, pero la advertencia que hay que hacer de los capítulos 10, 11 y 12, que nos empiezan a hablar de intangibles, de deuda, pero desde la óptica de las US GAAP, que claramente no nos aplicarían a nosotros en un mundo que tenemos, obviamente, en Panamá, la NIA y la NIF, y por lo tanto no necesariamente apliquen estos conceptos. El 12, Stock Options, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nos habla de la primera protesta, según él, de ejecutivos en Wall Street y en Silicon Valley, lo que hoy es Silicon Valley, por normas contables. Esto pasó el 25 de marzo de 1994. ¿Por qué? Porque mi compensación estaba ligada a opciones a futuro de la empresa donde trabajaba, me cambias la norma contable y me cambias en parte la compensación. Producto de eso, una protesta bien interesante narrada por él. El capítulo 13, interesantísimo, nos habla de los ingresos y la presión para que las empresas muestren contablemente ingresos en cada cuatrimestre. Obviamente no puede faltar el caso Enron, nos habló del caso Parmalat, WorldCom y los grandes fraudes de finales de los 90, principios de este siglo, que terminan, y ahí habla el capítulo 14 en Sarbanes-Oxley y las normas para poder controlar el fraude contable en el reconocimiento de ingresos y otros fraudes más. Interesante este capítulo y termina entonces King con un desarrollo interesante, un epílogo donde ve el futuro de la contabilidad en su perspectiva. Un muy buen libro, quizás con un sesgo muy americanizado, quizás con algo de historia casi resumida en siglo XX, pero interesante de todas maneras. Los precios son muy competitivos en Amazon, ni siquiera llega a $40 el de pasta dura, precios muy económicos en Kindle, y creo que es un muy buen libro. Si te gustó este resumen, visita Momento Fiscal, visita también las redes sociales nuestras. Los resúmenes que hicimos en el pasado en nuestro canal de YouTube están colgados. El de Jacob Sol de The Reckoning, que creo que es un muy buen libro, bien interesante de la historia de la contabilidad. Y también me gustaría que visitaras el resumen que hicimos de Double Entry, que también fue un libro bien interesante sobre la historia de la contabilidad. Y nuestra serie sobre Pacioli también te invitamos a visitar. Muy interesantes estos capítulos que nos trae Thomas King, una tremenda obra para leer la historia de la